Era una fría mañana de invierno, y la sala del tribunal estaba inusualmente llena. La tensión se podía cortar con cuchillo, y en el aire se respiraba una mezcla de expectación y melancolía. Nadie imaginaba que ese día, la voz de una niña de apenas 9 años cambiaría el curso de un caso tan oscuro como complicado. La historia que estaba a punto de revelarse en esa sala no solo conmocionaría a los presentes, sino que dejaría una marca imborrable en la memoria de toda la ciudad. Valeria había nacido en una familia rota, marcada por la tragedia y la confusión. Su madre, Carmen, había sido una mujer llena de vida y esperanza, pero la violencia y los abusos en su hogar la llevaron a desaparecer una noche que jamás olvidarían. Valeria, a una edad temprana, se vio obligada a vivir con el recuerdo de una madre que había desaparecido en circunstancias que pocos podían comprender. Desde pequeña, la niña demostró una madurez sorprendente para su edad. Aunque el dolor y la incertidumbre la perseguían, su inocencia y su deseo de justicia la impulsaron a guardar en su corazón la determinación de que la verdad debía salir a la luz. A lo largo de los años, sus familiares y amigos intentaron protegerla, pero en el fondo, Valeria sabía que había algo que debía decir, algo que solo ella, con su voz sincera, podría revelar. La historia de Carmen, la madre desaparecida, estaba envuelta en sombras. Según contaban algunos vecinos, aquella noche hubo una fuerte discusión en la casa. Valeria, que se encontraba en su habitación, escuchó gritos y el sonido de objetos cayendo. La confusión se mezcló con el terror cuando, al asomarse por la ventana, vio destellos de luz y sombras que se movían de manera extraña. Nunca comprendió del todo lo que sucedió, pero en su memoria quedó grabada la imagen de un hombre con una cicatriz en la mano y la voz de su madre pidiendo ayuda. Con el paso del tiempo, la policía reunió indicios de que Ernesto, el padrastro de Valeria, había estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que se había sospechado. Sin embargo, las pruebas eran escasas, y las voces de quienes habían sido testigos se disiparon en el olvido. Nadie había querido oír la verdad de Valeria, hasta que llegó el día en que tuvo que declarar. El tribunal estaba lleno de gente, periodistas, abogados, familiares y ciudadanos curiosos. Los murmullos recorrían la sala, y la tensión se palpaba en cada mirada. Los abogados de ambas partes estaban listos para enfrentarse en un juicio que prometía ser largo y complicado. Ernesto, el principal acusado, se mostraba frío y desafiante, mientras que el fiscal enfatizaba la necesidad de llegar al fondo de un caso lleno de contradicciones. Fue en ese contexto cuando el juez, con voz autoritaria, anunció que la declaración de la testigo clave, Valeria, sería el punto de inflexión del juicio. Los ojos de todos se posaron en la niña, cuya figura pequeña y frágil contrastaba con la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Valeria subió al estrado con pasos lentos, pero con una determinación que sorprendió a todos. Con una voz apenas audible al principio, comenzó a relatar aquella noche fatídica. Habló de la oscuridad que envolvía la casa, de los gritos que desgarraron el silencio y de cómo, al asomarse por la puerta, había visto a su madre en medio de la discusión. Yo estaba en mi habitación, y escuché a mamá gritar, dijo, su voz temblorosa pero firme. No entendí bien al principio, pero sabía que algo terrible estaba pasando. Salí despacio, y vi a mamá discutiendo con Ernesto. Y luego vi algo que nunca olvidaré. El tribunal quedó en completo silencio. Cada palabra, cada pausa, resonaba como un eco de la verdad. La niña continuó describiendo cómo, en la penumbra, había notado detalles que parecían insignificantes para otros, pero que para ella eran la clave de todo. El sonido de un golpe seco, el destello de una luz intermitente, y lo más impactante, la imagen de un hombre que se ocultaba en las sombras. Vi a un hombre con una cicatriz en la mano, acercarse lentamente a mamá, continuó Valeria, con lágrimas en los ojos. Su mirada era fría, y yo sentí que algo en mí se rompía. Mamá me dijo que si alguna vez algo sucedía, yo debía contar la verdad, sin importar lo difícil que fuera. En ese preciso instante, un murmullo recorrió la sala. Los presentes no podían creer lo que oían. Algunos se levantaron,
otros se tapaban la boca, y el ambiente se cargó de una tensión casi palpable. El fiscal, con voz firme, le pidió que continuara, sabiendo que aquella declaración era la clave para desenmarañar la verdad oculta. Valeria, con la inocencia de la niñez y la fuerza de alguien que ha vivido el dolor, relató lo que había sucedido en detalle. Cada palabra que salía de su boca era como un martillo golpeando la mentira. Cuando mencionó el collar que su madre siempre llevaba, el tribunal se quedó helado. Aquella joya, aparentemente insignificante, era un símbolo de un amor perdido, y su mención era una prueba irrefutable de la autenticidad de sus recuerdos. El fiscal aprovechó ese momento para presentar pruebas forenses que coincidían con la descripción que Valeria había dado. Los documentos, las fotografías y las declaraciones de testigos se entrelazaron con el relato de la niña, formando un mosaico de evidencia que dejaba claro que la verdad estaba de su lado. El abogado defensor intentó desacreditar la declaración, sugiriendo que la imaginación de una niña podía haber distorsionado la realidad. Pero cada vez que interrumpía, Valeria respondía con una claridad y sinceridad que desconcertaban incluso a los más experimentados en la sala. La fuerza de su testimonio había dejado a todos en shock. Nadie esperaba que alguien tan pequeño tuviera el valor de revelar tanta verdad, y en ese instante, el tribunal se convirtió en un escenario de justicia implacable. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al vídeo, así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Tras la declaración, el ambiente en el tribunal cambió drásticamente. Las caras de los abogados se mostraron tensas, el juez parecía reflexionar profundamente y los presentes, entre ellos periodistas y ciudadanos, apenas podían creer lo que acababan de escuchar. La valiente declaración de Valeria no solo evidenció la culpabilidad de Ernesto, sino que también abrió una puerta para que se reabriera la investigación de la desaparición de Carmen. En las semanas siguientes, el caso cobró una nueva dimensión. La evidencia presentada tras el testimonio de Valeria llevó a la revelación de documentos que demostraban la manipulación de la escena del crimen. Ernesto, ante la abrumadora cantidad de pruebas, se vio forzado a admitir que había intentado encubrir la verdad. La justicia comenzó a reescribir la historia de aquel fatídico día. El impacto en la comunidad fue enorme. Las voces de quienes habían sido silenciados durante tanto tiempo encontraron eco en la declaración de la niña. Escuelas, medios de comunicación y foros comunitarios se llenaron de debates sobre la importancia de escuchar a los más vulnerables, demostrando que, a veces, la verdad proviene de las fuentes más inesperadas. La historia de Valeria y su valiente declaración se extendió más allá del tribunal. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la importancia de la honestidad. Valeria fue invitada a dar charlas en escuelas y eventos comunitarios, donde contaba su experiencia y animaba a otros a no temer a decir la verdad, sin importar las consecuencias. El impacto del juicio fue tal que las autoridades revisaron casos similares, y muchas personas que habían sido víctimas de situaciones de abuso encontraron en la declaración de la niña la fuerza para alzar la voz. El tribunal, que en aquel día quedó en shock, se transformó en un símbolo de cómo la justicia puede ser impulsada por la inocencia y la determinación. Después del juicio, Valeria regresó a su vida cotidiana, pero ya no era la misma niña tímida de antes. Con el apoyo de terapeutas y familiares, comenzó a trabajar en sanar las heridas que aquel día había abierto. Aunque el camino fue largo y a veces doloroso, la experiencia la fortaleció y la convirtió en una joven con una voz poderosa y un corazón lleno de esperanza. Por su parte, la familia de Carmen, que había estado en la sombra durante tanto tiempo, finalmente encontró un camino hacia la sanación. El caso obligó a que se reconocieran los errores y se reconstruyeran las relaciones rotas. Las autoridades implementaron nuevas medidas para proteger a los más vulnerables, y la comunidad se unió para honrar la memoria de Carmen y para asegurarse de que nunca se repitiera aquella injusticia. Años después, la historia de Valeria y el juicio se convirtió en un hito en la historia local. Se escribieron libros, se realizaron documentales y se crearon programas educativos inspirados en aquella valiente declaración.
Las palabras de la niña resonaron en cada aula y en cada foro, recordando a todos que la verdad es la base sobre la cual se construye una sociedad justa. Valeria, ya convertida en una joven influyente, continuó luchando por los derechos de los inocentes y por la justicia. Su vida fue un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad puede iluminar el camino hacia un futuro mejor. Y así el tribunal, aquel día en que todo quedó en shock, se transformó en un recordatorio eterno de que la voz de una niña puede cambiar el destino de muchas vidas. Hoy, cuando se menciona aquel caso, se recuerda la valentía de Valeria. Sus palabras, llenas de inocencia y de una verdad inquebrantable, siguen inspirando a generaciones. En cada rincón de la ciudad, en cada escuela y en cada hogar, se cuenta la historia de cómo una niña, sin importar su edad, demostró que la verdad tiene el poder de derribar muros y sanar heridas. La historia de aquel día, en que el tribunal quedó en shock, se convirtió en un legado. Un legado que nos recuerda que la justicia puede nacer de la voz más inesperada, y que, en el fondo, el valor de la verdad es eterno. Valeria, con su testimonio, dejó un mensaje claro: nunca subestimen el poder de la inocencia y la sinceridad. Porque a veces, las palabras de un niño pueden ser la chispa que encienda el cambio en todo un mundo. Si eres nuevo aquí, dale like, suscríbete, y presiona la campana de notificación para no perderte ninguna historia. Muchas gracias por ver y nos vemos en nuestro próximo vídeo.